Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Veo que nos están viendo desde varios países. Nosotros estamos aquí en Holanda, en las oficinas centrales de CRB. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Wouter Keekstra y en nombre de Healthy Life y CRB les doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre eficiencia alimentaria. Para una compañía como Trau Nutrition, como una compañía de nutrición animal, y para CRB, una empresa de genética bovina, es sumamente importante ayudarles a los productores lecheros a agregar valor a su negocio. Por eso queremos ayudarles a manejar un rebaño más sano y eficiente. Entonces, este webinar se trata de tener herramientas que ayuden a mejorar la eficiencia alimentaria, ya que la alimentación de las vacas representan un 60% de los costos variables para la producción de leche. Entonces, mejorar la eficiencia alimentaria no solamente incrementa la rentabilidad del negocio, sino también ayuda a reducir las emisiones de gases como metano. Quisiéramos empezar este webinar con una introducción del doctor José Santos. El doctor José Santos realiza investigación en nutrición, reproducción y salud de ganado lechero en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Hablará en su presentación titulada Estrategias clave para mejorar la eficiencia alimentaria y producción de vacas lecheras, de cómo estrategias importantes centradas en nutrición, salud y manejo pueden reducir los costos de alimentación y mejorar la eficiencia alimentaria de vacas lecheras. Si tienen preguntas durante este webinar, pueden hacerlas en el chat y al final de las dos presentaciones de los expositores vamos a tratar y responder algunas de las preguntas, y las demás preguntas serán respondidas después por correo electrónico. Entonces, me gustaría dar la palabra al primer expositor de hoy y dar la cordial bienvenida al doctor José Santos. Adelante, José. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Walter. Deja compartir la pantalla de mi ordenador. Imagino que puede mirar la pantalla, ¿sí? Sí, podemos Muy verla. Bien. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, quizás buenas tardes a muchos. Hay un poquito de sonido que está volviendo a mi ordenador. Quizás en mudo. Muy bien. Yo agradezco a Trau Nutrition. Hay un computador que está con el sonido conectado. Hij hoort nog steeds Se puede. echo Can van you een. turn your sound off because it's coming back? Muy bien. En los próximos 30 minutos vamos a hablar un poco sobre eficiencia alimenticia. Y como ha comentado Walter, vamos a hablar un poco de aspectos nutricionales, pero focar quizás con más énfasis en la vaca, que será más o menos la segunda mitad de esta presentación. Esta es un poco la historia de la vaca lechera en el mundo.
este ejemplo aquí en los Estados Unidos. Y aquí yo tengo la producción por vaca en libras, se divide por 2,2, tiene la producción en kilos, por lactancia en la industria americana, en las 9,3 millones de vacas. Y si miramos lo que ha pasado a lo largo de los años, desde la década de 70 hasta ahora 2020, en 2021 la vaca americana va a tener un promedio ahí de 11.400 kilos de leche. O sea, nosotros encontramos un incremento de producción lineal a lo largo de los años. Y eso se pasa en prácticamente casi toda industria donde el sistema de producción es intensificado, ¿sí? Y con este aumento de producción encontramos un aumento en la eficiencia de utilización de nutrientes. Entonces, si miramos lo que ha pasado en la industria lechera en el mundo, mejoramos la eficiencia de uso de nutrientes con el mejoramiento genético, lo que hace, por ejemplo, CRV, ¿sí? La selección de genética superior, tanto del lado de los toros, pero ahora con testes genómicos en el lado de la hembra, para mejorar la nueva generación. Pero también implementamos programas nutricionales con mejora en la formulación de dietas, ¿sí? Mejora en calidad de forraje, mejora en conocimiento de las necesidades nutricionales del animal. Y al mismo tiempo también mejoramos las condiciones del ambiente donde vive la vaca. Y con todas estas mejoras, lo que se ha pasado es que esta vaca, que se nació en la década de 60, producía un promedio de 4.500 kilos por lactancia. Pero si miramos la vaca de hoy, es una vaca más grande, tiene un tipo lechero un poco distinto a una vaca más angular, más delgada, pero este animal ahora produce 11.500 kilos. Obviamente su potencial de producción es mucho más alto, pero lo que observamos en la industria, pelo menos en la industria americana, es que su producción promedio hoy está en 11.500 kilos. ¿Sí? O sea, hicimos mejoramientos largos a lo largo de los años. ¿Sí? Pero si miramos un poco el uso de nutrientes, ¿qué ha pasado? Simplemente mejorar la producción de leche o entonces leche corregido para energía, nosotros diluimos la necesidad de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica aquí tenemos una vaca produciendo 7 kilos de leche, muy baja producción diaria, una vaca produciendo 29 kilos de leche. Mira lo que ha pasado. De toda energía consumida por este animal, solamente 31% es destinado a aspectos productivos. Casi que 70% es utilizado para su mantenimiento. Simplesmente por aumentar producción de leche, diluimos los costos de mantenimiento. Y con esto ahora, esta vaca tiene casi que 70% de toda su ingestión energética destinada a producción y solamente 33% a su mantenimiento. Todavía, con el aumento de producción de leche a lo largo de los años, y aquí la referencia cero, el año de 1970, el punto 40 estaría el año de 2010. ¿Qué encontramos? Es que la vaca de hoy es una vaca más grande, ¿sí? Y por ser más grande, es una vaca con mayor mantenimiento. Es una vaca que come más. Por supuesto, porque tiene que producir más, tiene que consumir más alimento. Pero por consumir más alimento, tiene una digestibilidad de alimento más pequeña. Y esto es debido principalmente a una tasa de pasaje del nutriente o del alimento, sea una forraje o un alimento concentrado, más rápida. Para la vaca de hoy, consumir 28, 30 kilos de materia seca, tiene que tener un tiempo de retención de alimento en rumen un poco más corto. Con esto, a lo largo de los años, tenemos una vaca con mayor necesidad para su mantenimiento y quizás la necesidad por kilo de peso metabólico también ha cambiado. Como hoy, por ejemplo, los valores establecidos por el nuevo sistema de formulación americano, que es el NRC, ahora considera que son 100 kilocalorías o 0,10 megacalorías por kilo de peso metabólico. Esto para llevar en consideración toda su necesidad de mantenimiento, actividad física, que no sea las necesidades para producción de leche
y recuperación de peso o de tejido corpóreo. Muy bien, si miramos cómo nutrientes son utilizados, tenemos la energía bruta de un alimento, o sea la cantidad de energía contenida en este alimento. Y durante el proceso de digestión y utilización de estos nutrientes, tenemos aquí lo que nosotros llamamos de energía neta del alimento. ¿Sí? Aquí tenemos el nutriente que puede ser utilizado, en este caso en la forma de energía, para incorporación en tejido corpóreo, por ejemplo, acréscimo de músculo o entonces tejido adiposo, o entonces la energía captada en la forma de componentes de leche. ¿Sí? Cuando pensamos en mejora en eficiencia alimenticia, tenemos que pensar en cómo captar más de esta energía en estos dos componentes, en tejido corpóreo y en la energía contenida en leche, o sea, la transferencia de nutrientes de la dieta para el tejido. Y para eso podemos manipular la necesidad de mantenimiento, que es lo que nosotros decimos hasta hoy. Con el aumento de producción, diluimos la necesidad de mantenimiento relativo al total de energía consumido por el animal. O entonces podemos criar un animal que sea más eficiente. Y aquí vamos a hablar un poco de este concepto que es el consumo alimentar residual, de la sigla inglesa RFI, ¿sí? El consumo alimentar residual. Bien, ¿cómo medimos eficiencia alimenticia? La manera más sencilla y más común es simplemente medir la eficiencia bruta, que de manera general en las fincas lo que usamos son los kilos de leche corrigido para energía. Con eso tenemos un poco el aspecto de los componentes de leche por kilo de materia seca consumido. O sea, cuanto más produce por kilo, mayor es la eficiencia alimenticia. ¿Cuál es el problema de este sistema de medida? Es que no considera los cambios en energía corpórea, por ejemplo, las pérdidas o ganancias de tejido corpóreo. Simplemente miramos cuántos kilos alimentamos y cuánto ha producido y hacemos esta cuenta. Uno de los problemas es que una vaca en inicio de lactancia, en el comienzo de la lactancia, es una vaca muy eficiente. ¿Por qué? Porque la ingestión de materia seca es baja y con eso tenemos valores inflados de eficiencia alimenticia. Y todo este concepto él se define en diluir la necesidad de mantenimiento. O sea, cuanto más produce la vaca, en teoría, menos es alocado a su mantenimiento, más a producción, y con eso la eficiencia aumenta. Pero hay un segundo concepto de las distintas maneras de medir la eficiencia alimenticia, que sería el consumo alimentar residual. ¿Y qué es el consumo alimentar residual? Nada más que la desviación de la ingestión esperada de este animal después que contabilizamos la energía necesaria para la síntesis de leche, para el mantenimiento de este animal, o sea, una vaca que es más grande o más pequeña, para su necesidad de mantenimiento, para los cambios de tejido corpóreo, una vaca que tiene ganancia de peso o pérdida de peso, y esto está ajustado para el origen de los datos, lo que nosotros llamamos de cohort en la palabra inglesa, sería el grupo del animal, la finca, el grupo, el estudio, lo que sea, de donde se generó esta base de datos. Y por los cálculos serían los desvíos del esperado, que es lo que nosotros llamamos de residuos en un modelo matemático. Automáticamente, las diferencias en eficiencia no están relacionadas con los aspectos que fueron utilizados para su cálculo, como por ejemplo, producción de leche. O sea, más o menos eficientes no deben diferir en producción de leche o entonces en cambios de energía corpórea. O sea, cuando utilizamos el consumo residual, no debemos encontrar diferencias en cambios de peso o diferencias en producción de leche entre una vaca más o menos eficiente. Con esto, ahorramos en comida y tenemos la misma producción. Ese es el concepto, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de eso después. Bien, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia alimenticia? La manera más sencilla es hacer lo que nosotros hacemos hace décadas, aumentar la producción de leche corrigido para energía, por ejemplo, a través de la dieta, mejoramiento genético y todo más que hacemos. Bien, pero hay
tres puntos que quizás tienen un efecto un poco distinto, que no solamente aumentar la producción. El primero, que voy a hablar un poquito, y voy a tocar en estos tres puntos, pero focar más en este último, es prevenir enfermedades. ¿Sí? Y existe una razón muy clara por qué esto es importante. El segundo punto es la formulación propiamente dita de la dieta. ¿Sí? Y vamos a utilizar un ejemplo para esto. Y por último, la habilidad intrínseca del animal utilizar mejor los nutrientes que fornecemos en la dieta o que son consumidos. Bien, mira un poco esto. Esos son datos de Alex Bach, un investigador de España, donde él evaluó datos de la literatura, donde contabilizó la energía consumida por arriba del mantenimiento de la vaca. ¿Sí? O sea, él consideró la necesidad de mantenimiento de la vaca con más o menos los cambios en peso corpóreo y contabilizó cuánto el animal consumió de calorías o megacalorías en este caso por arriba de las necesidades de mantenimiento y las necesidades para cambio de peso corpóreo. Y al mismo tiempo contabilizó la energía secretada en leche. En teoría, si la historia está bien, esta relación debería ser lineal y caer exactamente en la línea que está aquí en puntos. ¿Sí? O sea, el animal que consume más convierte más en productos. Imagina que esto sea leche corrigido para energía. Pero lo que encontró Alex fue que en vacas que consumen menos energía, imagina vacas menos productivas, la eficiencia de utilización de nutrientes es más grande do que en vacas más productivas. ¿Sí? O sea, conforme al tiempo que la vaca consume más nutrientes, la eficiencia de uso de nutrientes simplesmente disminuye. ¿Sí? O sea, si nosotros no miramos otros aspectos y simplemente seleccionamos animales para mayor producción sin mirar eficiencia alimenticia, a lo largo de los años vamos a encontrar que la eficiencia de uso de nutrientes no va a ser la misma que tenemos hoy, va a ser un poco más baja. Y eso es un punto importante. Bien, el segundo punto es patologías, doenças. ¿Sí? Entonces vamos a mirar este ejemplo de un estudio muy elegante donde se indució patología inflamatoria en bovinos de carne. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los investigadores de la Universidad Estadual de Oklahoma? Ellos tuvieron un grupo control donde se ha hecho una infusión de solución salina estéril dentro de la tráquea de estos animales para que no induzca un estado proinflamatorio. El grupo desafiado recibieron una infusión intratraqueal con una colección de bacterias que inducen proceso inflamatorio respiratorio, la antigua Pasteurella hemolítica. ¿Sí? La idea era comparar un animal con un proceso inflamatorio contra un animal sin inflamación. ¿Sí? El interesante de este experimento es que los animales tenían catéteres en la vena hepática, en la vena, en la arteria mesentérica, y con esto, en la vena porta también, en la vena porta. Y con esto, con la utilización de marcadores, se puede medir el flujo de sangre que llega al tejido y que sale del tejido. Y medindo la concentración de nutrientes en el sangre venoso y arterial, ellos podían calcular la extracción o la producción de nutrientes por el tejido. ¿Sí? O sea, por diferencia veno-arterial, puede-se calcular se el tejido ha producido un nutriente o ha utilizado un nutriente durante el proceso inflamatorio comparado con un animal con salud. ¿Sí? Entonces, estos animales tenían catéteres que salían por la espalda del animal aquí, se coletaba sangre continuamente y midió un montón de cosas, pero yo voy a enfocar solamente en aminoácidos para utilizar esto como un ejemplo. Y voy a hacer un paralelo entre este animal con doença respiratoria y esta vaca con una doença inflamatoria uterina, una vaca con metritis postparto, que induce muchos de los síntomas sistémicos que una doença inflamatoria. Muy bien, ¿qué encontraron ellos? Aquí están los aminoácidos esenciales
Toda vez que los valores estão por debaixo de zero, significa que o tecido hepático utilizou mais do que produziu. En el caso de aminoácidos esenciales, la inducción de proceso inflamatorio aumentó el uso de estos aminoácidos. Si miramos los no esenciales, hay una diferencia. Ahora, el tejido hepático ha producido aminoácidos no esenciales, como es esperado. Pero los animales con desafío inflamatorio, el tejido hepático utilizó más do que produziu. Con eso tenemos esta diferencia entre los tratamientos. ¿Y qué significa esto? Esto es el equivalente proteico de 8 kilos de leche. ¿Sí? O sea, procesos inflamatorios agudos, patologías pós-partos, no solo hacen con que la vaca coma menos, pero altera la utilización de nutrientes y más es utilizado ahora para aquilo que nosotros consideraríamos su mantenimiento, que sería utilizar nutrientes para combater un proceso patológico. Muy bien. El segundo ejemplo sería la formulación de dieta. Y el ejemplo clásico es el uso de ácidos grasos en la dieta de bovinos. Y esta es una metaanálisis del grupo de Adam Locke en la Universidad Estadual de Michigan, donde evaluaron 33 publicaciones donde se añadió sabones cáusticos como fuente de ácidos grasos. Y aumentó la grasa en la dieta de 3,45 para 5,02, o sea, más o menos 1,57 puntos percentuales de ácidos grasos. ¿Qué encontraron ellos? Que normalmente se come menos con añadiendo grasa, produce más leche corrigido para energía, no encontraron cambios en peso corpóreo, pero la vaca se torna más eficiente. ¿Cuán más eficiente? 80 gramos más de leche corrigido para energía por kilo de materia seca consumida. O sea, cambios en dieta, formulación de dieta es una manera de mejorar la eficiencia alimenticia de ese animal. Bien, por último, vamos a hablar un poco ahora de consumo alimenticio residual, ¿sí? Que es esta medida de eficiencia alimenticia donde ajustamos para varias características como la producción de nutrientes en leche, el mantenimiento de la vaca, los cambios de peso y se hace un ajuste para el grupo del animal. ¿Y qué es el consumo alimenticio residual? Nada más es que el desvío del consumo esperado. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo observado de un grupo de 380 vacas. Están en libras de materia seca. Imagina aquí a los 54 libras de materia seca, más o menos 23 kilos de materia seca. Esta vaca aquí era esperada consumir 44 libras de materia seca, pero ha consumido 55, é uma vaca com baixa eficiência. Pero mira esta vaca aqui, era uma vaca que era esperado consumir más o menos 60 libras ou 28 kilos de materia seca, pero ha consumido 47 libras. O sea, los puntos que están por debajo de la línea son las vacas con más eficientes, que tienen un consumo residual negativo. Las vacas por arriba son las vacas que han comido más do que se esperaba, son las vacas con menor eficiencia alimenticia. Y nosotros queremos un consumo alimenticio negativo, do ponto de vista de consumo residual alimenticio. ¿Sí? Bien, ¿por qué esto es importante? Porque hoy nosotros sabemos que existe un componente genético para esto. Hay variabilidad genética en la población y esto es un componente de una heredabilidad moderada de 14% hoy. Bien. Y si miramos los toros en la base de datos de toros de la raza frisona holandesa, en los Estados Unidos, encontramos que hay un rango de valor genético, aquí el valor predito que será transmitido a su progenie, de menos 360 libras hasta más 390 libras. O sea, un rango aquí de más o menos casi 780 libras, más o menos entre el toro más eficiente y el menos eficiente, más o menos 350 kilos de diferencia en la progenie en gestión de materia seca durante toda una lactancia. O sea, casi que 1 kilo por día a menos
de ingestión de materia seca entre el mejor y el peor toro para consumo residual. Bien, esto 14% de heredabilidad es bueno. Sí, es bueno. Si miramos para producción de leche, el componente genético que explica la variabilidad fenotípica de producción de leche es 20%. Si miramos consumo residual es 14%. Si miramos aspectos de salud, son mucho más pequeños, ¿sí? El componente ambiental es mucho más importante. O sea, podemos seleccionar para esto. Miramos ejemplo de esta vaca. Es una vaca de un estudio que hicimos hace un par de años, donde hay producido promedio de 48 kilos de leche corrigido para energía y hay consumido solamente 21 kilos de materia seca. Su consumo esperado era de 24, o sea, su consumo alimenticio residual es negativo de 3 kilos, ¿sí? Ajustado para cambios de peso y todo más. Esta es una vaca que durante su lactancia ahorraría cerca de $320 con base en su desempeño fenotípico. ¿Sí? Una vaca mucho más eficiente. Bien, podemos encontrar estas vacas superiores, ¿sí? Y esta es la pregunta que hicimos hace un par de años en una serie de estudios que fueron recientemente publicados. Y vamos rápidamente a hablar sobre eso y ahí terminamos la charla y ojalá tenemos un poco de discusión. Nosotros tenemos como preocupación es que vacas más eficientes quizás por consumir menos van a tener seguramente un balance energético más bajo, ¿sí? Pero no sabíamos si van a perder más peso y si estos cambios tenían una implicación en, por ejemplo, la salud y la fertilidad de esta vaca. Entonces, el objetivo de los estudios que hicimos fueron determinar las asociaciones entre el consumo residual fenotípico ahora, no es genético, es fenotípico, de vacas en medio en lactancia, con los cambios de tejido corpóreo en el comienzo de la lactancia y desempeño productivo, salud y sobrevivencia. Y por último, con el desempeño reproductivo de estas vacas. Entonces, son dos estudios. El primer estudio con 400 vacas, el segundo estudio con 850 vacas, con consumo alimenticio por los primeros 3 meses postparto, ¿sí? Y ahí calculamos el consumo residual y evaluamos lo que ha pasado con estas vacas durante toda la lactancia. El diseño experimental es más o menos lo mismo y debido al tiempo que tenemos, yo voy a pular algunas cositas aquí, ¿sí? Entonces, esto fue evaluado en estas vacas. La incidencia de patología postparto en los primeros 3 meses, la ingestión de materia seca, cambios diarios de peso, la composición de leche 2 veces por semana, la producción de leche diaria y la ingestión de materia seca diaria. El peso corpóreo fue ajustado para condición corporal. Por ejemplo, pérdidas y ganancias de peso de una vaca más gorda tienen más calorías do que cambios de peso de una vaca más delgada. Y evaluamos la reproducción durante toda la lactancia. Bien, rápidamente. Aquí dividimos las vacas en cuartillos de consumo residual. El número 1 son las vacas con mayor eficiencia. El número 4, las vacas con más baja eficiencia. Y miramos lo que ha pasado en las primeras 5 semanas de lactancia. Esto fue calculado en medio de lactancia y el desempeño productivo fue evaluado durante el comienzo de lactancia. Si miramos el balance energético, vacas que comeron menos tienen balance energético calculado más negativo, pero los cambios de peso corpóreo no diferieron. O sea, eso es un punto importante, es un problema de la manera como calculamos balance energético. Desafortunadamente, no lleva en consideración la capacidad intrínseca de la vaca, porque no sabemos esto. Pero mira, estas vacas más eficientes comieron menos, produjeron la misma cantidad de leche corrigida para energía y tuvieron exactamente los mismos cambios de peso corpóreo en las primeras 5 semanas postparto. Fueron más eficientes en incorporar nitrógeno de la dieta en nitrógeno de leche. O sea, un animal más eficiente. Bien, ¿qué pasó durante las primeras 15 semanas? Siempre comieron menos, ¿sí? Do que las vacas menos eficientes. Estas son las más eficientes y aquí las menos. Pero produjeron exactamente la misma cantidad de leche corrigida para energía. Y con esto, la eficiencia bruta
de quilos de leite corrigido para energia por quilo de matéria seca foi sempre mais alta para as vacas de maior eficiência alimentícia, de consumo residual negativo. Bien, ¿qué pasó con las patologías por parto? Nada. Incidencia de placenta retenida foi exatamente a mesma, de metritis exatamente a mesma, de mastitis exatamente a mesma, desplazamento de abomazo, lo mesmo. La proporción de vacas que salieron del rebaño, de la finca a los 300 días pós-parto, exatamente lo mismo. O sea, no encontramos diferencias en patologías entre los grupos de vacas más eficientes y menos eficientes, que era la preocupación. Pero, por supuesto, vacas con menor consumo, consumo residual negativo, tienen un cálculo de balance energético más bajo, ¿sí? Por definición, comer menos resulta en balance energético más reducido. Pero mira lo que ha pasado con el cambio de energía corpórea. No encontramos nadie de asociación. O sea, una vaca que comió menos, que fue más eficiente, tuve el mismo cambio de energía corpórea que la vaca que comió más, la menos eficiente. Esto es muy importante porque cuando calculamos balance energético, no tenemos la menor idea de la capacidad del individuo de utilizar nutrientes. Utilizamos un valor único para todas las vacas y con eso cometemos errores. Y esto aquí prueba este aspecto, que es importante. ¿Sí? El segundo aspecto es que el consumo residual en medio de lactancia está asociado con el consumo residual en comienzo de lactancia. O sea, esto se repite en varios estadios de lactancia. Hay una asociación. Vacas más eficientes en el medio son también más eficientes en comienzo de lactancia. ¿Y qué pasó con la reproducción? Aquí ahora tenemos 860 vacas. Aquí están las más eficientes y las menos eficientes. Esta es la proporción de vacas inseminadas. No encontramos diferencia. 98% de las vacas recibieron al mínimo una inseminación. Esto es la preñez, la primera inseminación baseada en el diagnóstico en el día 74. Hicimos el diagnóstico por ultrasonido al 32, reconfirmamos a los 45, a 46 y después a los 74. Entonces aquí ya tenemos contabilizadas las pérdidas de preñez. Y encontramos nadie de diferencia. Pero mira lo que ha pasado durante toda la lactancia. Las vacas menos eficientes también fueron piores en reproducción. La tasa de preñez a cada 21 días, que es la métrica que utilizamos en la finca, más común aquí en los Estados Unidos, fue más alta en las vacas más eficientes do que las vacas menos eficientes. Aunque estas vacas comeram menos quilos de matéria seca, ellas tuvieron una tasa de preñez de 4,8 puntos más altas que las vacas menos eficientes. Eso significa que para cada 100 vacas que no están preñadas después del periodo de espera de voluntario, este grupo de vacas aquí, nosotros tuvimos 4,8 preñeces más a cada 3 semanas do que este grupo aquí. Bien, o sea, si miramos las 25% de vacas más eficientes, comeram menos e produziram a mesma quantidade de leite. Ou seja, estas vacas tiveram menos eficientes, tiveram maior ingestão de matéria seca e, ao mesmo tempo, tiveram resultado reprodutivo que não foi mais favorável. Sim, na verdade, foi pior. Ou seja, estas vacas são ineficientes em vários aspectos, não só no aspecto produtivo de uso de nutrientes, pero quizá há uma associação com aspectos reprodutivos. E nós sabemos que essa associação existe um componente genético hoje. ¿Podemos selecionar para isto? E a resposta é sim, podemos. Existem marcadores genômicos que estão sendo identificados com base em uma população referência para ser utilizado principalmente hoje para touros, mas eventualmente também para vacas em programas de melhoramento genético. En la industria americana, y yo diría que probablemente en toda la industria del mundo, hoy hay maneras de seleccionar animales que son más productivos y al mismo tiempo más eficientes en el uso de nutrientes. Lo que usamos en los Estados Unidos es una sigla que nosotros llamamos Feed Saved. ¿Sí? El Feed Saved
deja pasar esto aquí rápidamente, porque esto es feito pelos geneticistas, las predicciones para cálculo de eficiencia alimenticia. Pero FeedSaved incorpora dos fenótipos importantes. Un es el consumo residual. El segundo es el tamaño corpóreo, lo que nosotros llamamos de composto corpóreo. ¿Sí? Existen razones para eso, quizá podemos discutir en la parte de preguntas. Pero si miramos esta vaca aquí, vamos a mirar una vaca como ejemplo aquí. Esta vaca C. ¿Sí? Esta es una vaca que tiene un consumo residual negativo de 200 libras por lactancia. O sea, come 200 libras menos do que o esperado, aunque produz lo mesmo que as outras vacas. ¿Sí? Ser más o menos 11.800 kilos de leche. Pero esta vaca también tiene un componente corpóreo, de tamaño corpóreo negativo, o sea, una vaca más pequeña. Con esto, esta vaca, cuando calculado en la fórmula de economía alimenticia o FeedSaved, esta vaca espera-se que su progenie, o sea, sus hijas, van consumir 428 libras menos de alimento por lactancia con la misma producción de leche. ¿Sí? Bien, mucha gente se preocupa con la selección genómica o genética con este fenótipo de FeedSaved porque incorpora el tamaño corpóreo de la vaca. Y la idea del tamaño corpóreo es reducir la necesidad de mantenimiento. Y si seleccionamos de manera incorporando FeedSaved en los programas de mejoramiento genético, la expectativa es que en la industria americana vamos a disminuir el peso adulto de una vaca en 23 kilos en los próximos años. Pero tenemos que lembrar un aspecto importante, es que existe una correlación genética negativa entre tamaño corpóreo y producción de leche. O sea, seleccionar vacas más grandes generalmente está asociada negativamente con producción de leche. Todavía, alimentar las novillas mejores, aumentar su desarrollo corpóreo, aumenta la producción de leche. O sea, do punto de vista fenotípico, animales mejores desarrollados son más productivos. Pero seleccionar para grandes animales no significa aumentar la producción de leche. Bien, un poco do que tenemos disponible en la industria. Esto es un poco el aspecto de la distribución de los toros para FeedSaved. Se acuerdan que FeedSaved incorpora consumo residual y composto corpóreo, ¿sí? O sea, es un fenótipo un poquito diferente de solamente consumo residual. Con esto el rango es un poco más largo y hay una variabilidad genética mayor, ¿sí? Bien, por último, ¿qué queremos? Mira estos datos. Aquí son 380 vacas que tenemos la ingestión de materia seca observada durante 15 semanas. Este es el promedio. Y aquí la ingestión de materia seca predicta. ¿Sí? Bien, los puntos que están por debajo de esta línea son las vacas más eficientes. Y aquí tenemos la producción de leche corrigido para energía. ¿Qué vaca nosotros queremos? Queremos estas aquí. Estas vacas. ¿Sí? Son las vacas que comen menos do que el esperado, pero son las vacas que producen más leche. O sea, vacas con mayor potencial de producción, pero que son más eficientes. No queremos simplemente vacas más eficientes, porque podemos tener vacas de baja producción. Nosotros queremos combinar alta producción con mejor eficiencia, pero sin perder en salud y fertilidad. Bien, yo agradezco la oportunidad y ojalá vamos a tener tiempo en el final para un poco de discusión. Muchas gracias.